Bueno, en la primera clase habíamos estado hablando que la lógica estudia un tipo de oraciones, específicamente los enunciados. Habíamos visto que una oración es una expresión lingüística o unidad de comunicación gramaticalmente correcta que posee sentido completo. Ejemplos de oraciones podemos tener las enunciativas o declarativas, por ejemplo, el lunes llovió, las interrogativas, ¿está lloviendo hoy? Desiderativas, ojalá lloviera, exclamativas, está lloviendo, de posibilidad, podría haber llovido hoy. La lógica se ocupa únicamente de los enunciados, o sea, de aquellas oraciones a las que se les puede asignar un valor de verdad, o sea, aquellas de las cuales yo puedo decir si son verdaderas o si son falsas. También estuvimos hablando acerca de lo que era un argumento o un razonamiento, de lo que era argumentar. Un razonamiento es una serie de enunciados, uno de los cuales es consecuencia de los anteriores. Por ejemplo, la entrevista era para las 10, ya son las 10:30 y González todavía no llegó. Pero él es una persona responsable y extremadamente puntual. Sin duda debe haberle ocurrido algo. Y acá tenemos una serie de enunciados y una conclusión. El primer enunciado es la entrevista era a las 10. Otro enunciado es son las 10:30. González no llegó. González es una persona responsable. González es extremadamente puntual. Y el último enunciado es la conclusión. ¿Qué es lo que se concluye a partir de los primeros enunciados? Que a González le ocurrió algo. A la lógica no le interesa si los enunciados son verdaderos o falsos. Lo que le importa es que sean válidos, o en otras palabras, que su forma sea válida. La lógica no puede decidir acerca de la verdad o falsedad de los enunciados. La lógica se limita a establecer cuándo unas determinadas premisas, sean verdaderas o no, permiten extraer una determinada conclusión. Las premisas son los enunciados que llevan a la conclusión. La forma de los argumentos es la estructura que los argumentos tienen. Y diferentes argumentos pueden tener la misma estructura. Como definición de lógica habíamos dado: la lógica es una disciplina filosófica que se ocupa de investigar los principios formales de nuestro conocimiento, es decir, las formas y leyes más generales del pensamiento humano. Vamos a ver la diferencia entre lenguaje natural y lenguaje artificial. El lenguaje natural es el lenguaje hablado o escrito por humanos para propósitos generales de comunicación. Es muy flexible ya que permite jugar con las palabras. O sea, es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos habitualmente, ya sea en forma oral o en forma escrita. Y es un lenguaje que permite algunas ambigüedades. Por ejemplo, el pollo está listo para comer. Si yo digo el pollo está listo para comer, puede ser que haya un pollo que esté en el horno pronto para que lo comamos, o puede ser que el pollo esté listo para comer su ración. O sea, es ambiguo, uno lo puede interpretar de cualquier manera. También puede utilizar metáforas, por ejemplo, si alguien tiene ojos de color verde, puede decir tus ojos son 2 esmeraldas, porque las esmeraldas son de color verde. O también puedo utilizar una paradoja, por ejemplo, decir no dije nada, ¿no? Y ahí ya estar diciendo algo, por eso es una paradoja. Entonces es muy flexible el lenguaje natural y no se puede utilizar para notación científica. Un lenguaje artificial es un lenguaje creado por el ser humano con un propósito determinado. Por ejemplo, el lenguaje matemático, el lenguaje de programación o en nuestro caso el lenguaje formal, que es el que utiliza la lógica. La lógica utiliza un lenguaje artificial, que además es un lenguaje formal. Las características que tiene un lenguaje formal es que está construido eligiendo arbitrariamente ciertos símbolos y reglas. En ese lenguaje se prescinde del significado y se atiene exclusivamente a esos símbolos y a las reglas previamente establecidas. Las categorías del lenguaje formal son
una tabla de símbolos formales, o sea, el alfabeto por el cual está compuesto ese lenguaje, una relación de reglas de formación de fórmulas, lo que vendría a ser la gramática, y una regla de transformación de fórmulas que nos van a permitir pasar de unas expresiones a otras. Dentro de la tabla de símbolos formales tenemos los símbolos lógicos, que es lo que vamos a utilizar nosotros en la materia lógica, y acá hay una tablita con los símbolos que después vamos a estudiar en forma individual. El primero, en la primera columna tenemos los símbolos, cómo se dibujan, el nombre, cómo se lee y un ejemplo. En la primera fila tenemos el símbolo de lo que se llama negador y que se lee no o no es cierto que. Entonces, si yo pongo el guioncito y la P, lo leo como no P o no es cierto que P. En la siguiente fila tenemos el conjuntor o la conjunción o el conyuntor que se lee I, de tal manera que si pongo P, el simbolito, y Q, se lee P y Q. El siguiente es el disyuntor o la disyunción, que se lee O. Entonces si pongo P, el símbolo, y la letra Q, lo leo P o Q. La flechita es el condicional, que se lee sí, entonces. Si yo pongo P, la flechita, y Q, leo si P, entonces Q. Y por último tenemos el bicondicional, que es la flechita con dos puntas, que se lee sí y solo sí. Si pongo P, la flechita del bicondicional, Q, voy a leer P, sí y solo sí Q. Esta sería entonces la tabla de símbolos lógicos. Después tenemos, dentro de este lenguaje formal de lógica, los símbolos no lógicos. Estos símbolos son letras enunciativas que representan variables proposicionales o átomos. Por ejemplo, P, Q, R, S, T, U, también se puede ser P1, P2, P3. Los símbolos no lógicos comienzan en P, de P en adelante en el alfabeto, se escriben en minúscula y representan un enunciado. Y por último tenemos los símbolos auxiliares o paréntesis, que para utilizarlos tenemos una serie de reglas. En primer lugar, suprimir los paréntesis innecesarios, por ejemplo, los exteriores. Acá tengo P o Q, estos paréntesis exteriores los puedo quitar. Segunda regla, omitir paréntesis internos en el caso de repeticiones de disyunciones o conjunciones. Por ejemplo, si yo tengo todas disyunciones o todas conjunciones, en este caso yo tengo todas disyunciones, y esto es una disyunción, esta también, yo puedo quitar los paréntesis y dejarlo sin los paréntesis y es correcto. La tercera regla es el orden de prioridad, que esta tenemos que aprendérnosla, que el orden es la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. Este es el orden que tenemos que recordar para hacer las operaciones que vamos a hacer más adelante. Y la cuarta regla dice que siempre que haya dudas, colocar los paréntesis.